Hola, hola. Muy bien. Buenos días, bienvenidos a esta actividad organizada por el Grupo de Estudio Lacan, una lectura bilingüe. La actividad de hoy, la transmisión en vivo de hoy, consiste en una entrevista que Beatriz Acevedo, quien forma parte de este grupo de estudio, le va a realizar a Carlos Conde. Carlos Conde practica el psicoanálisis desde la ciudad de Aguascalientes y el pasado mes de marzo estuvo con nosotros en una conversación cuyo título fue Gilgamesh en los orígenes del delirio. Como pasa con este tipo de actividades, con este tipo de conversaciones, quedaron muchas preguntas por plantearse, muchos cuestionamientos, muchas reflexiones, dudas, y por ese motivo nosotros decidimos invitarlo a que platicara con nosotros un poco más extensamente sobre el tema. Él accedió y el resultado es la entrevista que ustedes van a escuchar a continuación. Le voy a dejar entonces la palabra a Beatriz Acevedo, que es quien va a conducir esta conversación, esta entrevista con Carlos Conde. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos los que nos sintonizan por el canal. Estamos aquí con Carlos Conde, quien, bueno, le realizaremos esta entrevista. Bueno, Carlos Conde estudió formalmente la carrera de Psicología y la carrera de Filosofía. Él se considera principalmente una persona autodidacta. Le gusta la literatura, le gusta la ciencia, le gusta la tecnología, el cuidado de la salud. Comenta también que le gustan las finanzas y el psicoanálisis, evidentemente, cuya práctica realiza desde hace aproximadamente 26 años. Actualmente tiene 43 años de edad y su postura ante la vida, la de un obstinado bien informado. Muchas gracias, Carlos Conde, por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Hola, ¿se escucha? Se escucha un poquito lejos, Carlos. Ok, a ver si... ahora sí que tengo el micrófono lo más cerquita posible. Entonces me dicen si me escuchan bien. Si Ahí no, está, creo que ya se escucha mejor. Ah, perfecto. Parece que solo hay como un poco de delay en la transmisión. Pues no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí participando con ustedes y bueno, pues compartiendo un poquito de mi experiencia. Así que bueno, yo te escucho, Beatriz. Tú me dices Muchas qué hacemos. gracias, Carlos, muchas gracias. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, como primera pregunta, primer cuestionamiento, me parece importante como resaltar esta acción que tú comentabas sobre las experiencias, ¿no? Y que de ahí creo que surge esta plática tan interesante que nos contaste sobre Gilgamesh, que se llama, ¿no?, Gilgamesh en los orígenes del delirio. Experiencia, me gustaría saber cómo comenzó tu interés en esa saga de Gilgamesh, Carlos. Ya, sí, de hecho, bueno, todo surge a partir de mi propio análisis. Llega un momento, digamos, en que a mí me interesa intentar ir a encontrar lo más lejos posible, o sea, lo más antiguo posible, hablando temporalmente, las causas, ¿no?, de los efectos que pues a mí ahora me toca o me tocaron vivir en su momento, ¿no?, cuando era niño, cuando era adolescente, incluso en mi vida actual. Entonces, como
me surge el interés, digamos, de ir a buscar en los inicios de la humanidad, al menos de la vida en sociedad de la humanidad, algunas de las pues tendencias, movimientos, no sé, causas, ¿no? De los efectos que nos toca padecer hoy en día, sobre todo porque siempre me daba la impresión de que como los vemos muy desde nuestra perspectiva, muy desde esta época moderna, con el sistema económico en el que vivimos, con los sistemas políticos en los que vivimos, como que siempre nuestra mirada es muy sesgada, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, bueno, luego de estudiar un poco en psicología, en psicoanálisis y en filosofía, muchas de estas perspectivas, me llamó la atención pensar como en invertir la vía de estudio, digamos. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si empiezo a investigar primero lo más antiguo y trato ahí como de entender algo de todo aquello que influye sobre mí para también entonces poder entender mejor pues un poco de esta experiencia compartida, ¿no? De venir seres humanos, personas que vivimos en sociedad y demás. Entonces creo que básicamente esa fue la motivación, digamos, a nivel teórico, ¿no? A nivel de experiencia, pues algo del relato de Gilgamesh resonaba justamente con mi propia historia, con mi propia angustia. Entonces, bueno, se combinaron ambas cosas y por eso me atrapó, digamos, el relato de Gilgamesh y bueno, y de ahí he ido estudiando un poquito más acerca de la historia de Mesopotamia, del origen de la escritura y demás. Digo, creo que apenas estoy muy al inicio de esto, aunque ya llevo algunos años dedicándole. Creo que apenas estoy empezando, pero sí, más o menos ese fue el origen del interés. Ok, ¿cómo recuerdas tu propia historia? Perdón, no te alcancé a escuchar bien, Beatriz. ¿Me lo repites? Sí, es que comentas que resonaba en tu propia historia este relato de Gilgamesh. ¿De qué manera resonaba en tu propia historia, Carlos? Fíjate que yo creo que, sobre todo en el tema de la pérdida, siento que en mi angustia, en mi locura, digámoslo así, también había como en el corazón, en el núcleo, una cuestión de pérdida bastante, pues, dolorosa para mí, ¿no? En su momento, siendo yo muy niño y con pocas herramientas como para entenderlo. De hecho, justo por eso es que siempre me ha resonado mucho los planteamientos que hace Jean Alouch en Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, ¿no? Él llega incluso a decir que probablemente, ¿no? Podríamos afirmar que en todo análisis hay de fondo un duelo. No sé si eso se sostenga o no, pero al menos en mi caso sí, ¿no? Creo que había un duelo muy, muy importante, y que justo al, al no poder ser algo que se vivió de una manera óptima en su momento, llevó, digamos, a síntomas en mí, al menos un poco cercanos a la locura, de mucha angustia. Entonces, esos mismos elementos son los que encuentro en el relato de Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh pierde a su amigo, lo pierde ante la muerte y hace todo un viaje para alcanzar él mismo la inmortalidad. En ese viaje se ve mucho su angustia, su locura. Entonces, no sé, creo que por eso, y es que está bien interesante porque podemos ubicar en Gilgamesh algunas tendencias, digamos, que yo creo que todavía hoy en día son muy notorias, como el deseo de fama, por ejemplo, que ya existía en Gilgamesh. Estamos hablando de, ¿qué será? Unos 5.000, 7.000 años, tal vez, atrás, ¿no? De
¿no? Entonces, más tiempo, bueno, sí, 5.000, 7.000 años antes de nuestra época, y ya había, por ejemplo, este interés prescrito por la sociedad de alcanzar fama, ¿no? Este interés un poco romántico, podríamos decir hoy en día. Entonces, bueno, varios de los elementos que yo podía ubicar en el viaje de Gilgamesh, insisto, a mí me hacían mucho sentido, resonando con mi propia angustia. Muy bien, Carlos. Ahorita que comentas sobre este tema de duelo y de alguna lo platicas desde tu propio duelo y desde tu experiencia, la concepción actual del duelo puede verse influida por lo que ese poema se plantea, Carlos. Yo creo que sí, digo, para llegar a Gilgamesh, bueno, yo antes pasé por un estudio, digamos, pues un poco profundo, ¿no? Del libro de Allouche, de Erótica del Duelo, que, como sabemos, a su vez analiza muy minuciosamente los puntos flacos, digamos, bueno, todo el texto, pero sobre todo los puntos flacos de duelo y melancolía de Freud, ¿no? Donde Freud plantea esta teoría de que ante un duelo, lo que el aparato psíquico hace, digamos, es descatectizar, ¿no? El objeto que es perdido, o la persona, el sujeto que es perdido, regresa toda esa energía libidinal a sí mismo y entonces queda disponible como para ponerse en un nuevo objeto, ¿no? Entonces, bueno, Allouche hace una revisión, un análisis muy profundo de ese texto, de alguna manera planteando que en cuanto a la experiencia humana no se sostiene del todo, ¿no? Incluso cita esta famosa carta de Freud cuando habla de la muerte de su propia hija, ¿no? Y que dice, bueno, en un caso así, el modelo del duelo no se sostiene, y qué bueno que no se sostenga, ¿no? Porque justo no querríamos olvidar o dejar de amar a esa persona solo porque haya muerto. Entonces, a partir de ese análisis, Allouche plantea, digamos, otro guión para el duelo y por lo tanto otra forma de hacer clínica con el duelo, ¿no? Entonces, una vez, digamos, entendiendo más o menos este recorrido, leer el relato de Gilgamesh fue para mí primero, digamos, como una forma de poner a prueba el guión de Allouche, que yo creo que en su mayoría, o sea, casi totalmente se sostiene. Encontramos casi los mismos elementos en juego en el relato de Gilgamesh, los mismos elementos que Jean Allouche plantea en Erótica del Duelo, en los diferentes casos que analiza, digamos, ¿no? Como sería la lectura de Lacan, de Hamlet, y la lectura de Agui, el monstruo de las nubes, de Kenzaburo Oe. Entonces, es muy interesante ubicar que casi todos los elementos están tal cual Allouche los habría planteado, y también las pequeñas diferencias que hay, que sí existen, ¿no? Pequeñas diferencias en los elementos del relato de Gilgamesh con el guión de Allouche, son muy interesantes justamente como para permitir problematizar, creo yo, un poquito más profundamente, o sea, como dar un paso adelante en relación con Erótica del Duelo. Creo que uno de los puntos más finos, digamos, en los que parece haber diferencia entre el relato de Gilgamesh y el guión de Erótica del Duelo, es que Allouche plantea que es necesaria una suplementación del duelo para poder pasar a otra cosa, ¿no? Para poder salir del duelo. A la pérdida que se tuvo, uno la tiene que suplementar con una pérdida, digamos, asumida voluntariamente. Ese es el punto que en el relato de Gilgamesh no está así de claro.
sí hay la segunda pérdida, sí hay la pérdida suplementaria, que en el caso de Gilgamesh es la flor que el único inmortal que existía en la lógica del relato le ayuda a conseguir. Esa flor no le daría la inmortalidad, pero sí al menos una vida muy, muy larga, y Gilgamesh la pierde. Entonces esa es como la segunda pérdida, igual que en el guión de Alouche, pero es una pérdida que no es voluntaria, no es que Gilgamesh diga yo suplemento voluntariamente esta pérdida, ¿no? Entonces, este es un elemento un poco distinto. Sin embargo, pareciera que aún así el duelo se realiza. Ese punto siempre queda un poco difícil porque es muy complicado interpretar el final del relato de Gilgamesh. Hay traductores que de plano dicen que regresa derrotado, vencido, perdido todo ánimo por vivir. Y hay traductores que dicen que Gilgamesh regresa apaciguado, que regresa en paz, ¿no? Como tranquilo consigo mismo. Incluso, aunque no es parte de la versión como estandarizada de Gilgamesh, parece que hay tablillas sueltas que se han encontrado en las cuales Gilgamesh se suicida después de regresar, se suicida con un montón de sus sacerdotes de su ciudad. Entonces, bueno, nunca queda del todo claro si podríamos decir que el duelo de Gilgamesh se cerró bien, si pudo pasar a otra cosa o no. Eso queda muy abierto a la interpretación. Pero bueno, justo esos pequeños detalles finos creo que permiten ir avanzando en la concepción del duelo, sobre todo como a partir de lo que plantea Alouche, que yo creo que es excelente, sobre todo porque, y también lo sabemos, y este es un punto que creo que hay que destacar mucho, Alouche hace todo este estudio teórico a través de Freud, a través de Lacan, a través de la lectura de Kenzaburo a través de textos que cuestionan la muerte bella, a través sobre todo de Philippe Arié, ¿no? Que es un estudioso que ha trabajado mucho temas de Edad Media, de la muerte, etcétera. Pero todo eso lo hace, digamos, impulsado por su propia experiencia, ¿no? Por la experiencia de la muerte de su hija, que bueno, que es una pérdida terrible, ¿no? La que uno experimenta, ¿no? Al perder a una persona así de amada. Y que entonces ese trabajo a mí me parece de lo más enriquecedor porque tiene todos estos elementos. Es muy riguroso en la lectura teórica, surge de una experiencia, y yo añadiría otra cosa que creo que es muy destacable en el trabajo de Alouche, que él decide compartir algo de esa experiencia y analizar sus propios sueños como parte de esa investigación, dice él, haciendo un movimiento que es inusual en el campo de lo lacaniano, ¿no? Entonces creo que ese es otro elemento súper valioso, cuando uno rompe en un trabajo de análisis, en un trabajo de investigación, rompe con el paradigma, con el modelo que lo constriñe, ¿no? Que también le da sostén hasta cierto punto, pero también que lo constriñe. Yo creo que eso por sí mismo marca un movimiento de liberación, ¿no? Creo que el mismo Lacan en algún momento decía que cuando el analista era puesto en lugar de pequeño otro, su forma de hacerse el muerto era superar su resistencia, ¿no? Su propia resistencia, la del analista. Entonces yo creo que lo que hace Alouche en ese libro me parece genial por todas estas razones. Mucha rigurosidad teórica, un estudio motivado por una experiencia personal muy angustiante y muy dolorosa, y va más allá de lo que el modelo lacaniano suele permitir hacer. Entonces esos tres elementos me parecen geniales, y creo que la lectura de Gilgamesh, a mí en lo personal, me ha ayudado digamos, en ese sentido, trabajar un poco a semejanza de cómo lo haría Lowe, ¿no? Tratar de ser lo más riguroso posible en mis lecturas, estar motivado
por mi propia experiencia y tratar de ir rompiendo también mis propios paradigmas, ¿no? Mis propios límites mentales, pues producto de toda la enseñanza y la formación, ¿no? Sí, Carlos. ¿Cuáles han sido esos paradigmas o los más importantes paradigmas que has, digamos, coartado con esto, o cambiado quizás con estas lecturas, o toda la misma lectura que tú le has dado a todos estos textos? Porque entiendo que has leído no nada más Dígame, sino toda una serie de textos, y ha sido, bueno, una investigación muy minuciosa, ¿no? ¿Cuáles han sido los cambios de paradigmas, Carlos? Sí, creo que todavía no he sido tan minucioso, pero estoy en camino de serlo, ¿eh? Digo, insisto, creo que estoy muy al inicio apenas, pero sí, esa es la idea, llegar a serlo. Fíjate que yo creo que ahorita me gustaría como enfocarme en el que siento que está teniendo lugar ahorita, que es como un cambio de paradigma, ¿no? En mi forma de pensar y todo. Uno de los ejes que muy interesantemente empezaron a surgir de esta investigación, pues relacionado justamente con la cuestión de la escritura, de la relación entre palabra hablada y palabra escrita, que, bueno, en filosofía se ha abordado de forma muy interesante en varios textos. Creo que a mí el que más me gusta, que fue uno de los primeros además, es Oralidad y Escritura, justamente, de Walter Ong, pero también está Prefacio a Platón y La Musa aprende a escribir, que habla del paso de una cultura prevalentemente oral a una cultura prevalentemente escrita en la época de los griegos. En fin, bueno, se ha hecho mucho trabajo sobre las relaciones entre oralidad y escritura. Entonces creo que en mí, hoy en día, curiosamente, eso me ha llevado a una cierta, ¿cómo decirlo? A una relación un poco complicada con el texto escrito. Lo cual ha sido bueno y malo, digamos, ¿no? Porque malo en el sentido de que me ha estado costando trabajo escribir, últimamente, escribir como, digamos, siguiendo algunos de los cánones de lo que implica escribir en psicoanálisis o escribir en filosofía, ¿no? Como que cuando intento hacerlo, siento una especie de rebeldía, no sé, una cosa rara ante ello, pero también ha sido bueno porque justamente he podido como abrirme mucho más a reflexionar sobre las posibilidades que hoy en día la tecnología nos presenta para ejercer el acto de la palabra de una manera distinta, ¿no? Digo, lo sabemos, durante mucho tiempo la palabra escrita predominó y todavía hoy en día sigue predominando, ¿no? Predominó porque era la forma de alcanzar la mayor difusión posible de lo que uno quería decir. Entonces la palabra escrita se hizo así el medio predominante, pues yo creo que en un tiempo que podemos situar desde los griegos hasta recientemente, ¿no? Hace a lo mejor unos 10 años, 5 años, no sé, con todo el boom de las redes sociales y de los medios de comunicación basados en Internet. Digo, claro, con esto me refiero a la palabra, en el sentido de la palabra que permite transmitir conocimientos ampliamente, ¿no? Y debatir y todo. Porque, bueno, la palabra hablada en un sentido común, pues esa ha sido predominante siempre a todo lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, como que esta crisis que me ha suscitado de alguna forma este eje de la investigación que tiene que ver con el origen de la escritura, me ha ayudado como a reevaluar, insisto, mi uso de la palabra y a poder apreciar y utilizar mejor los medios de comunicación actuales, que por ejemplo es este que estamos utilizando ahorita, ¿no? Una entrevista a través de medios virtuales, en los cuales es un ejercicio de la palabra, pero es un ejercicio de la palabra que no quita otros ejes de comunicación que la palabra escrita sí tiene que sacrificar de alguna manera, ¿no?
para poder utilizar la palabra escrita y regirnos por las leyes de la palabra escrita, tenemos que prescindir de lo que en psicología se llama la comunicación no verbal, ¿no? Como las expresiones del rostro, los movimientos del cuerpo, entre otros ejes u otras dimensiones. Y claro, para eso, justo como la palabra escrita prescinde del contexto interpretativo, ¿no? Del contexto que enriquece la interpretación de los otros canales de comunicación, la palabra escrita tuvo que recurrir a la creación de toda una serie de códigos, de lógicas, ¿no? Para poder transmitir de la mejor manera posible algo de lo que se intentaba. Ese es el sentido totalmente de la lógica o de las lógicas, ¿no? Porque existen muchos. Son formas de reglamentar la transmisión de un conocimiento verdadero, ¿no? De una proposición que pueda ser portadora de los valores de verdad, que es una de las definiciones clásicas de la proposición en lógica, por ejemplo. Entonces, creo que muchos de nosotros, bueno, yo tengo 43 años, entonces crecí inmerso en una cultura predominantemente escrita y que, claro, moldea eso nuestra mente de una manera muy específica, ¿no? Nos hace muy, creo yo, muy susceptible a todos, a los atrapamientos que ejerce la racionalidad, que ejerce la búsqueda de la verdad, del ideal de la verdad, etcétera, etcétera. Creo que todos esos atrapamientos son inherentes a la palabra escrita o a la predominancia de la palabra escrita. Entonces, claro, ahora el poder dialogar de esta manera, el poder recurrir a videos, a audios, a podcasts, a todo este tipo de cosas, incluso a veces más que a los propios textos escritos, creo que nos permitirá, bueno, al menos a mí me lo está permitiendo, me está obligando a cambiar mi paradigma mental, ¿no? Y es muy interesante porque, y digo, todo esto que estoy diciendo, no lo tengo como muy articulado lógicamente. Claro, porque además sería volver a vivir como este atrapamiento de la palabra escrita, pero lo hablo como mucho desde la experiencia, ¿no? Desde esta como intuición, como sensación a veces que nos da la experiencia, que no siempre podemos poner en palabras, pero que uno sabe que tiene sentido, digamos, o tiene al menos cierta confianza en que tiene sentido. Entonces me ha permitido como eso, como sentir que al hablar, al hacer videos, al escuchar videos, al hablar en este tipo de medios, puedo recuperar algo de la experiencia, del vehículo de transmisión de experiencia que se había perdido con la palabra escrita. Y digo, con esto no, no critico para nada la palabra escrita, ¿no? Me encanta leer, me encanta la literatura, sobre todo, me encanta la poesía. Creo que, sobre todo los buenos escritores, ¿no? De literatura o de filosofía o de psicoanálisis, han logrado transmitir, a pesar de esos apresamientos de la palabra escrita, pero sí creo que este nuevo paradigma de los medios de comunicación basados en Internet, creo que va a ser una revolución para nuestra forma de concebir el mundo. Creo que ya lo está haciendo. Tal vez por eso, o sea, de ahí devengan algunas de las diferencias que ubicamos entre los que llamamos millennials, ¿no? Por ejemplo, las nuevas generaciones que nacieron en una cultura que tiene predominantemente acceso a este tipo de tecnologías, con nosotros, los más viejitos, ¿no? Que ya no nos es tan común, no nos es tan natural. Entonces, para mí ha sido, creo que ese, el principal paradigma que se me ha ido destapando, que se me ha ido rompiendo. Sentir cómo cambia la mente, cómo cambia la forma de ver las cosas, al pasar de una lógica predominantemente de palabra escrita a una lógica predominantemente de palabra oral, de imagen, sí, como estos medios de comunicación.
Sí, Carlos, muy interesante eso que comentas, ¿no? Justo en el psicoanálisis hay mucha renuencia, ¿no? A todas estas redes y creo que antes de la pandemia había más y ahora, bueno, pues creo que ha estado un poquito más abierto, ¿no? Creo que hablas justo de la crisis de verdades y de las experiencias y todo eso. Vi un texto que publicó una psicoanalista que me gustaría, es un texto muy pequeñito, pero es una referencia de Foucault, que es de la hermenéutica del sujeto, precisamente, y es muy breve, te lo voy a leer y me gustaría que me dijeras qué piensas sobre eso, ¿verdad? Dice, llamemos pedagógica, si quieren, la transmisión de una verdad que tiene la función de dotar a un sujeto cualquiera de actitudes, capacidades, saberes, etcétera. Mientras se llama psicagógica la transmisión de una verdad que no tiene la función de proveer a un sujeto cualquiera de aptitudes, etcétera, sino la de modificar el modo de ser un sujeto al cual nos dirigimos. ¿Qué piensas sobre esto, Carlos? Ya, ¿de quién es el texto, dices, el libro? Es de Foucault y es de la hermenéutica del sujeto, Carlos. Ah, ya, pero decías que lo tomaste del libro de una psicoanalista. No, fue una publicación que a propósito del Día del Maestro subió una psicoanalista a Facebook precisamente. Ah, ya. Sí, es que estaba pensando en este libro, que ya se hizo un poco famoso, muy reciente justamente de las relaciones de Foucault con el psicoanálisis, se me fue ahorita su nombre, creo que es de Elena Bravo, Ceniceros, que bueno, ella me encanta porque ha estado trabajando mucho esta cuestión, ¿no? De la relación de Foucault con el psicoanálisis, creo que sobre todo el lacaniano, pero bueno. De hecho, es una publicación de ella, Carlos. Ah, sí, mira, lo sospeché porque, bueno, y totalmente recomendable su trabajo, ¿no? Es admirable, creo, realmente lo que ella ha hecho. Sí, yo creo que justamente todo el trabajo que hace Foucault en hermenéutica del sujeto, creo que de alguna manera también, digo, lo voy a decir en mis términos, ¿no? No sé si Foucault estaría de acuerdo conmigo, pero creo que coincide con algo de lo que yo comentaba ahorita. Bueno, de hecho, Foucault también sería una de mis grandes influencias, ¿no? Por supuesto. De cierta manera también coincido con Alouche en esta lógica de que el psicoanálisis, creo yo, tendría que ser un poco más Foucaultiano, al menos en el sentido justo de hermenéutica del sujeto, ¿no? Creo que mucho de lo que hace Foucault es justamente recuperar la cuestión de la experiencia, de la palabra y de la experiencia en este proceso de transformación de uno mismo, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que en hermenéutica del sujeto es donde podemos ubicar mayores puntos de contacto, mayores puntos de unión entre filosofía en general, en especial Foucaultiana, y psicoanálisis. Porque justamente la onda de la transformación atraviesa la figura de un otro, que en este caso, en el caso de Foucault y hermenéutica del sujeto, es el maestro, ¿no? Referido a esta figura del maestro en las sectas filosóficas de los griegos, ¿no? Yo creo que especialmente en las helenistas, todavía más que en las de más que en la academia de, no sé, más que en Platón o en Aristóteles, creo que las referencias de Foucault van un poco más a las escuelas helenistas, a estoicos, epicúreos, cínicos, pero justamente, ¿no? Tenemos esta figura del otro, pequeño otro, diríamos, en sentido lacaniano, como maestro, en el sentido no tanto de que enseña, de que transmite conocimientos, sino de que suscita, posibilita una transformación del discípulo, ¿no? Del aprendiz. Y claro, y en ese sentido,
podemos ubicar muchas de las semejanzas con el psicoanálisis, ¿no? Está la figura del analista que eventualmente tendrá que revelarse como un pequeño otro, aunque en principio sostenga la posición de un gran otro, ¿no? Eventualmente, toda la chamba, digamos, va dirigida hacia su caída, y en ese proceso de derribar la posición del analista del gran otro al pequeño otro, y de que el analista suscite y permita ese derribamiento, se va dando la transformación del analizante, ¿no? Yo creo que es un muy buen punto de unión justamente con esto que yo planteo. O sea, creo que el problema de la palabra escrita, del predominio de la palabra escrita, es que oblitera también la figura del pequeño otro. Sí sabemos que hay un autor, pero ese autor no es alguien con quien se pueda tener un diálogo vivo, un diálogo directo, que se apoye en experiencias compartidas, a quien se pueda cuestionar, a quien se pueda leer, ¿no? Más allá de lo que transmiten sus palabras escritas, de quien podamos ver cómo fue su vida, cómo era su personalidad, cómo se comportaba, ¿no? Digo, claro, esto sin caer en el prejuicio simplista, ¿no? Obvio, de decir, algo de la vida descalifica del todo al autor. No, claro que no es tan simple, pero tampoco podemos quedarnos atrapados en el otro extremo, ¿no? En decir, lo único que importa de un autor es su palabra escrita, porque entonces, insisto, nos perdemos de mucho de la experiencia. Entonces, sí estoy de acuerdo. Creo que Michel Foucault sería uno de los grandes referentes que nos ayudarían a pensar fenómenos como estos, donde está presente el pequeño otro. Digo, se me ocurren otros, obviamente Nietzsche, ¿no? Creo yo que Walter Benjamin, filósofo judío-alemán, también muy interesante, que reflexionó muchísimo acerca de la cuestión de la experiencia. Creo que es muy interesante para esto. Incluso en tiempos de Renacimiento, Michel de Montaigne, que es otro de los pensadores de la experiencia, también es muy interesante, ¿no? Él decía una cosa muy chistosa, como para cerrar esta respuesta, porque si no me alargo mucho. Él decía, Michel de Montaigne decía, escribo para pocos y por poco tiempo. Me encanta su frase, aunque no haya resultado tan cierta, porque creo que hoy en día leer a Montaigne sigue siendo muy enriquecedor, pero me encanta porque justo creo yo que denota no una verdad, sino un posicionamiento de él, no una postura. O sea, no me interesa, así lo interpretaría yo, no me interesa decir una verdad absoluta y general que sirva para todos los humanos durante todos los tiempos, no. Me interesa hablar a unos cuantos en este tiempo más o menos. Eso en oposición a esta pretensión, ¿no?, de mucho texto escrito, de alcanzar la generalidad, de alcanzar la razón absoluta, de alcanzar una especie de verdad duradera a lo largo del tiempo. Entonces, sí, yo creo que Foucault me parece uno de los referentes más geniales, pero insisto, hay otros. Está Walter Benjamin, está Nietzsche, está Michel de Montaigne. Más recientemente creo que está Giorgio Agamben. Y se me fue otro ahorita, un filósofo, creo que estadounidense, que escribió un libro precioso que se llama Cantos de Experiencia. No me acuerdo de su nombre, pero él también ha trabajado mucho estas cuestiones de la experiencia y su relación con la palabra escrita. Entonces, bueno, no sé si me fui mucho por las ramas, no sé si me desvié o si respondí a la pregunta. Sí, Carlos, muchas gracias. Justo es interesante cómo abres también estas brechas para investigar otros autores que me parecen muy enriquecedores, Carlos. Muchas gracias. Bueno, después de toda esta investigación que tú realizaste, Carlos, que bueno, fueron investigaciones
Me parece que de riqueza, y además te tocaste muchos temas diferentes, como fueron la muerte, la inmortalidad, el duelo, la angustia. Y dentro de todos estos temas que nos pusiste sobre la mesa, tú cambia tu perspectiva de todos los temas, tu perspectiva hacia la vida misma, tu perspectiva en cómo los puedes ver hoy. Perdón, no te escuché bien la última parte. ¿Me repites la pregunta, la última parte? Sí, que sí cambia tus perspectivas sobre todos estos temas de los cuales hablaste en Gilgamesh. Bueno, no sé si escuchaste la parte donde te decía que pues hablas de temas interesantes, ¿no? Como es vida, muerte, inmortalidad, duelo, angustia. Sí, yo creo que sí, ¿Sí me sí cambia escuchaste, Carlos? la perspectiva. Sí, sí, creo que sí cambia mucho la perspectiva y de Sí. hecho, pues creo que es como un movimiento que digo yo que resuena con al menos mi idea, mi concepción de lo que sería un final de análisis, ¿no? Que de hecho, bueno, toda esta investigación para mí surge justamente alrededor de mi movimiento de final de análisis, que, digamos, sí, lo voy a decir un poco así, que yo mismo no estoy del todo seguro si mi análisis ya concluyó o no. Digo, yo decidí dejar de asistir al diván, ¿no? De quien fue mi último analista, eh, digamos, como en esta idea de que mi análisis había concluido, pero como que ha sido un trabajo que ha continuado el de mi análisis, por supuesto, ahora por esta vía de mi propia investigación y de hallar pequeños otros que ya no son un analista, ¿no? Sino que son interlocutores, personas con quienes dialogo, como tú ahorita, ¿no? Y a través de todo ese movimiento seguirme, digo yo, transformando, porque creo que en ese sentido el análisis nunca termina, ¿no? Uno siempre se sigue transformando. Entonces creo que mucho del cambio de mi perspectiva ante estos, digamos, grandes temas de lo humano, ¿no? Ante estos problemones de lo humano que no se limitan a lo técnico, sino que tienen que ver con nuestra angustia, nuestro amor, nuestro dolor ante una pérdida, nuestra locura, nuestra violencia, ¿no? Nuestra crueldad, en fin, todos estos temas de lo humano. Creo que mi postura o mi perspectiva ahorita coincidiría mucho con algo que les mencionaba en la charla de Gilgamesh la vez pasada, que es justo esta frase de Stuart Kendall, que es uno de los traductores de Gilgamesh al inglés en este caso, y él dice que una de las experiencias que vive al estar enseñando, dando un curso sobre Gilgamesh, le ayuda a recordar, a ser como humilde, digamos, ¿no? Es que la palabra en inglés no tiene una buena traducción al español, por eso me está costando trabajo explicarlo, pero es una idea de saber que uno es un ser pequeño ante problemas muy grandes de la humanidad, ¿no? Ante cosas muy incomprensibles de la realidad, y que en ese sentido cualquier presunción de tener la razón, de tener la verdad, de tener la respuesta, ¿no? De ejercer un poder más allá de límites muy acotados, ¿no? De dominación o sometimiento del otro, siempre, siempre es algo muy cuestionable, ¿no? Entonces creo que si en algo todo esto me ha ayudado a cambiar de perspectiva, es en sentir cada vez más que realmente sí estoy transitando mi final de análisis, ¿no? Que sí estoy en ese punto, que no he tenido necesidad de regresar al diván y que cada vez más puedo asumir esta posición de humano, ¿no? Como de, pues, sé muy poco, ¿no?
sé muy poco y por parafrasear un poco una frase que creo que era de Diógenes, digo, la voy a transformar, ¿no? Pero diría algo así como, sé muy poco y lo poco que sé, lo sé con muy poca certeza, ¿no? O sea, tengo muy poca certeza de lo poco que sé. En esa línea iría mi cambio de perspectiva a raíz de todo este trabajo en torno a estos temas de lo humano. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Aquí hay 2 comentarios. Gracias por compartir esta bibliografía, Carlos, muy interesante. Y otro que dice, excelentes referencias. Gracias. Bueno, Carlos, te agradezco mucho la entrevista y el nombre de Lacan, una lectura bilingüe de este grupo de estudio. Te agradecemos también esta entrevista que nos brindaste. Bueno, aquí dice, a ver, te voy a leer otro comentario que dice, Carlos, gracias por compartir esto. Este fue mi final de análisis y la razón, pensar en la humildad desde el sentido etimológico. Somos en la tierra desde la horizontalidad. Bueno, Carlos, voy a poner aquí en pantalla otra vez al profesor Jorge Huerta. Sí, bueno, yo nada más agradezco, muchas gracias a Beatriz y a Jorge, agradezco la invitación y un gusto como siempre colaborar con ustedes. Carlos, muchísimas gracias. No sé por qué, no sé si el profesor Jorge Huerta ya no es... sí, aquí está. Ok. Sí, ok. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hola, ahora sí. Carlos, muchas gracias. Un gusto haberte escuchado como siempre y el poder compartir algo, por ejemplo, tan enriquecedor como esto, ¿no? Pasar de la epopeya de Gilgamesh, si no me equivoco, 5.000 años de antigüedad, a lo actual del predominio de medios de comunicación que prescinden de la palabra escrita, ¿no? Entonces, en ese recorrido de 5.000 años, poder contigo platicar un poco de todo lo que ahí se juega, ¿no? De cambios, de actualidades, de nuevos paradigmas, ¿no? Pues es muy enriquecedor y te lo agradezco mucho, ¿no? Y bueno, muchas gracias a Beatriz por la conducción de esta interesante entrevista. Voy a comentar nada más un poquito. Quisiera comentar un poquito nada más, a manera de invitación, más que nada, decir que el grupo de estudio que tenemos está tratando de organizar la mayor cantidad posible de actividades justo de esta índole, o sea, que tienen que ver con el psicoanálisis, con la experiencia que se vive en el psicoanálisis, aprovechando estos medios actuales, ¿no? Y usando como pretexto la pandemia. Les comento un poquito algunas de esas cosas. Este jueves que viene, este jueves 20, nos toca reunión del taller de lectura que tenemos del seminario de Lacan que se llama Problemas Cruciales para el Psicoanálisis. El siguiente jueves, después de ese, el 27, tenemos otra conversación, así como aquella en la que Carlos nos acompañó. Esta va a estar a cargo de Mariela Escamilla y el tema es acerca de, digamos, una propuesta alternativa, alternativa, digamos, a la cuestión disciplinaria sobre la clínica de adicciones. Tenemos también un taller de lectura de la obra de Freud que se llama Rutas Freudianas. Información sobre todo esto pueden ustedes tenerla en la página de Facebook que se llama Lacan, una lectura bilingüe, también en Instagram con el mismo nombre,
el que tenemos. No sé si se me olvida algún otro. Bueno, quiero decir también, aprovechando una parte de la interesante entrevista que Beatriz le realizó a Carlos, que va a estar con nosotros también como invitada a una conversación, Elena Bravo, la autora del libro. Lo mencionaron sin decir el título, si no me equivoco, ¿verdad? El título del libro es... Genealogía. Genial. El cuidado de sí. El cuidado de sí, ¿verdad? Una genealogía para el psicoanálisis, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Lo tiene usted a la mano, Beatriz? ¿Lo encuentra? Es Sí, aquí está. Ay. Ok. Aquí está. Perfecto, perfecto. El cuidado de sí. El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Ahí está, ahí está. Un libro muy interesante, como Carlos lo dijo, se estudia, digamos, la filosofía de la antigüedad, Foucault y el psicoanálisis, ¿no? Entonces, en el mes de junio, Elena Bravo va a estar con nosotros en una conversación y probablemente antes de eso podamos también entrevistarla a ella como ahora lo hicimos con Carlos, ¿no? Pero les repito, la conversación que sigue, la que viene, digamos, es la de el jueves 27 de mayo con Mariela Escamilla. Pues nada más, otra vez muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Beatriz, y esperamos que nos sigan acompañando en otras actividades. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.